Hola, vamos a la parte 13 del tema de la diferencia entre las doctrinas católicas y protestantes, evangélicas, y nos quedamos en un asunto que habíamos dejado pendiente para hoy, que era el asunto de cómo Dios va a hacer el tema del perdón de pecados, cómo Dios lo hace y por qué solo Dios puede hacerlo. Si hay que situarse en el contexto, os animo a que veáis el vídeo anterior para no aumentar mucho el tiempo de este vídeo. Vamos a ver el proceder de Dios para realizar aquello que en una sola palabra engloba uno de los movimientos más complejos, extensos y eficaces que el hombre puede recibir a su favor, que es el perdón de Dios de los pecados. Ahora Dios prepara un sustituto para mí, un sustituto en mi favor, en favor del ser humano, de la humanidad. Consiste en alguien que va a tomar mi lugar, va a ocupar mi puesto para que en esa persona, en ese sustituto, se cumpla el pago de la deuda. Hay que recordar que el pecado entraña una deuda y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Así que esa es la deuda y esa es la forma de pagarla, ¿no? La muerte. Pero por un lado se necesita que el sustituto me pueda representar perfectamente, que sea exactamente alguien que sea como yo, para que pueda ocupar perfectamente mi lugar, y por otro lado que tenga suficiente capacidad de pago, eh, que, 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 no se quede corto, ¿no?, a la hora de saldar la deuda mía. Y por otro lado, que tenga poder para dar solución. Por tanto, el sustituto no puede ser inferior a mí, ni tampoco igual a mí, y el tema es que tampoco valdría siendo simplemente superior. Por ejemplo, un ángel es superior a mí en fuerza, en potencia, en su naturaleza, pero no es válido ni suficiente. No podría sustituirme en el sentido de que no podría pagar ni solucionaría mi situación. Quizás podría sustituirme en lo que es como persona, pero ni siquiera como eso, porque un ángel no tiene mi naturaleza, así que no valdría. La única solución es una y es Dios mismo. El verbo se hizo carne, dice el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, y después dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y nació de mujer. Tenemos a alguien que entonces me representa al ser humano perfectamente en cuanto a su naturaleza. Ya no es un ángel transformado en humano. Ni siquiera es Dios mismo que se transforma en ser humano. Es Dios que es humano, se hace humano como yo, ha nacido de una mujer. Y ese es Jesucristo. Así que Hebreos capítulo 2, versículo 14, enseñándole el escritor a los judíos en qué consistía la persona y la obra de Jesús, está diciendo, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo. La misma naturaleza, no una apariencia de esa naturaleza, sino la misma naturaleza, ¿no?, de carne y sangre, con un fin, y mirad qué dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No sé si conocéis bien la serie de Matrix, pero os puede ilustrar un poco el asunto. ¿Sabéis cómo destruye Neo al final todo el tema que lleva al caos al sistema ese informático? Pues asumiéndolo en sí mismo y muriendo Neo, ¿verdad? Se autodestruye y así destruye el sistema en sí. Y después Neo pues vuelve a recobrar su vida, ¿verdad? Y aparece de nuevo. Pues es una especie de ilustración de cómo el Señor en sí mismo, tomando la naturaleza, metiéndose en esa naturaleza humana, puede asumir la muerte y por medio de su propia muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Es interesantísimo, ¿verdad? Ahora,
Por eso decimos que tiene que ser no solamente capaz de dar el pago, sino que dé una solución, porque por medio de la muerte daba el pago, pero no se soluciona nada si él queda muerto. Ahora él resucita. Vamos a entonces que debe tener, vamos a ver entonces que debe tener un poder ilimitado incluso sobre la vida y sobre la muerte. Y lo vemos, el Señor lo confiesa, él mismo lo confiesa. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, dice el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que fijaros cómo el Señor está diciendo: señores, yo voy a morir cuando yo quiera. A mí me van a matar, pero no porque me hayan cazado, no porque me hayan pillado, no porque yo no tenga escapatoria. A mí me van a matar porque yo quiero morir, porque es el propósito que desde la eternidad Dios tiene como plan para salvaros a todos, a la humanidad. Y lo voy a hacer voluntariamente. Así que yo voy a morir cuando yo decida, y de hecho el Señor tuvo muchos momentos en los que fueron a por él para matarlo y él no lo consintió porque no había llegado su hora, pero cuando llegó su hora, él se entregó y lo mataron. Igualmente que él puso la hora para que lo cogieran, él puso la hora para escapar de la muerte o librarse de los dolores de la muerte, como dice, las ataduras de la muerte, como dice después la palabra también. Así que resucita y él pone su vida y él la vuelve a tomar cuando quiere y como quiera. Así que de esa forma puede asumir el pago de la deuda con muerte y no pierde al hacer el pago, sino que aún gana por cuanto la muerte no logra detenerlo, no lo retiene, no lo destruye. Es la forma en la que él puede ejercer como libertador. Sin embargo, la cosa no queda ahí, sino que el alcance de todo esto trasciende incluso más allá a una relación del liberado con el libertador. El Señor me libera a mí, Él es mi libertador, pero no consiste simplemente en como si el Señor fuese un día caminando por el campo, imaginad, ¿no? Una ilustración también. Y yo estoy, que me he caído en un pozo profundo, el Señor me ve y dice: ¿qué hace Esteban ahí? Me saca del pozo y me deja ahí andando ahora afuera por el desierto tranquilamente. Venga, ya te he liberado, hasta luego, que te vaya muy bien. Sino que el Señor nos toma, el Señor no nos libra para dejarnos por ahí abandonados, sino que nos libra y nos toma para hacernos partícipe ahora de una relación cordial, familiar, en un ámbito de bendición y de gloria, en una nueva naturaleza y en unas nuevas dimensiones maravillosas espirituales, y que un día la viviremos directamente con Él. Efesios capítulo 2, versículo 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los que eran del pueblo de Israel, que tenían cerca las cosas de Dios, y a los gentiles, a las otras naciones que no conocían nada de Dios. Y dice: y anunció las buenas nuevas, ¿verdad? Porque por medio de él, tanto los unos como los otros, los que estaban lejos como los que están cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, ni gente de paso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Os dais cuenta? Así que la salvación no es algo para... o el rescate de Dios no es algo para dejarnos por ahí después, como se suele decir, dejados de la mano de Dios, sino al contrario, nos rescata para estar en las manos de Dios y nunca mejor dicho. Así que en una sola obra, la de salvación, se ejecutan, y lo vamos a ver ahora, se ejecutan 4 aspectos fundamentales simultáneamente que contiene el perdón del pecado. Mirad, esos 4 aspectos son los que la Biblia se llama expiación, propiciación, redención y reconciliación. Todo eso está inmerso en la salvación del ser humano, en la salvación que Dios nos da. ¿Y qué es lo que significa eso? Esas palabras son muy religiosas, son muy, muy extrañas, de un ámbito que vosotros no habéis escuchado normalmente por ahí en el día a día, la palabra expiación, ni algo así del chivo expiatorio, ¿verdad? Pero no se usa mucho.
la palabra propiciación, redención y reconciliación, algo así más usual. Mirad, eso está en las Escrituras representados con sacrificios y con distintos aspectos rituales. Os voy a decir cada una de las 4 de una forma intentando hacerlo sencillo y que lo entendáis, con ilustraciones. La expiación. Mirad, la expiación es ese aspecto de la salvación que nos coloca en el escenario de un lugar religioso, el templo, por ejemplo, ¿no? Allí hay, sacerdotes que están ofreciendo víctimas, animales inocentes, en sacrificio como pago de la culpa del pecado, ¿no? Y de los pecadores. El pecador, ¿qué es lo que hacía? Pues llegaba allí con un cordero, con una víctima inocente, y la ponía en manos del sacerdote. El sacerdote se encargaba de degollar al cordero, derramando su sangre, que es donde está la vida, y entregando, por tanto, el cordero su vida inocente, mientras que el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, identificándose así con el cordero, como diciendo, este está muriendo en vez de yo. Este está dando su vida en vez de darla yo, por culpa de mi pecado. Así que hay una víctima inocente que sustituía al pecador. Y eso era una ilustración de lo que un día sería la auténtica realidad. ¿Qué realidad? Pues Cristo. Cristo es nuestra expiación, es la expiación por nuestro pecado y nuestros pecados. Cristo es a la vez, y ahí ahora se ocurre algo curioso, es a la vez sacerdote y víctima, porque Él se entrega a sí mismo. Él, mediante el propio sacrificio, su propio sacrificio cruento, y cruento significa con derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios, pues derramando su sangre, así Él expía nuestra culpa, nuestros pecados, y nosotros lo único que hacemos es, como aquel hombre ponía las manos sobre la cabeza del cordero, nosotros depositamos nuestra fe sobre él y nos identificamos con él en esa muerte, en ese sacrificio, reconociendo que él es víctima inocente que muere en mi lugar. Así que ahí está la expiación. Morí muriendo en mi lugar y yo identificándome por la fe con él, reconociendo que él es sustituto inocente en mi lugar. Ahora, la propiciación. La propiciación es la salvación también, pero ese aspecto de la salvación donde nos colocamos ahora no en un lugar religioso, sino en un lugar legal. Vamos a un juzgado. Estamos en un escenario de juicio y ahí hay un juez que está airado, está indignado con una situación de criminalidad y va a ejecutar sentencia, ¿no? O a dictaminar sentencia. Pero hay un abogado ahí que no solamente quiere defender a la víctima, sino que a la hora de defender a la víctima lo hace hasta tal punto que se ofrece para pagar la deuda de la víctima. Así que se pone delante del juez y ante la exigencia del juez, que dice la víctima debe tanto, y el abogado dice, muy bien, la víctima es culpable, pero yo voy a asumir el pago que la víctima tiene que pagar. Así que lo realiza el abogado, lo realiza perfectamente. Y se hace, por tanto, justicia. La deuda queda saldada. Así que, por tanto, el juez queda satisfecho. Y eso es la propiciación. Aplacar la ira del juez. ¿Por qué? ¿Dándole palmaditas en la espalda? No. Haciendo y ejerciendo justicia. Así el abogado ha hecho una justicia que es intachable, no se le puede recriminar nada e incluso es glorioso porque él, siendo también inocente, ha asumido el pago de una deuda tremenda. Así Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Mira, pensad en una cosa. Seguramente la víctima que defendía el abogado, el acusado, pudiese haber pagado la deuda con cárcel, pero la cárcel era cadena perpetua. Así que ese hombre, pagando su deuda, no hubiese solucionado nada en su vida, porque la solución era estar recluido y eso es una solución, eso no es vida, ¿no? Sin embargo, el abogado tenía capacidad suficiente para pagar el montante necesario para que ese hombre no esté en cadena perpetua, sino que viva libre. No solamente, por tanto, el abogado puede pagar, sino que tiene capacidad de solucionar la vida de esa persona. Bueno, pues Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él se presenta ante el juez, que es Dios. Y como abogado,
y como defensor nuestro, presenta el pago de nuestra deuda. De modo que Dios toma ese pago de la mano de Cristo mismo, de su Hijo único. Y ya no solo no hay ira hacia nosotros, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ni hay sobre nosotros condena por parte de ese juez, sino que el juez queda satisfecho, nosotros libres perfectamente y nuestro problema no solamente pagado, sino solucionado. Así que una deuda perfectamente saldada. Y ahora la redención. Hemos visto expiación, hemos visto propiciación, ahora vamos a ver la redención. La redención nos sitúa en ese escenario ya no de un lugar del templo religioso, no de un escenario legal del juzgado, sino en un ámbito más común de la calle o de la sociedad, que es un mercado. Estamos en un mercado, un lugar de negocios. Allí se venden de todo tipo de artículos, de cosas, de alimentos, y también en aquellos tiempos se están vendiendo esclavos. Los señores llegan, pagan y se llevan al esclavo y, bueno, pueden optar por tenerlos a la fuerza por cuanto han pagado y ahora tú me vas a servir como esclavo porque para eso lo compran, o concederle la libertad al esclavo. Yo lo pago, el esclavo es mío y ahora lo dejo libre, pero eso es un caso muy poco común o muy extraño, ¿verdad? Lo normal es que lo compres para servirte a la fuerza. Pero habían casos en los que eran familiares, que se llamaban redentores, que podían pagar el pago de un esclavo y liberarlo, o de un siervo y liberar al siervo. Así que Cristo es nuestro redentor. Él ha acudido al mercado, Él ha pagado el precio de nuestras vidas y se ha mostrado como ese familiar cercano a nosotros, que nos libera, que ahora nos deja libre de esclavitud para el mundo, para Satanás, para la carne, para el pecado, y que ahora nos hace libres gracias a Él. ¿Y qué es lo que ocurre? No hay mejor libertad que servir a Cristo. Así que sí, somos siervos de Cristo, pero es pura libertad, pura vida. Es maravillosa vida, es servir a Cristo. Nos ha comprado y por cuanto me compró por precio le pertenezco a Él. Es que no tengo ningún interés de estar fuera de Él. Deseo estar con Él. ¿Con quién mejor que con alguien que ha pagado un precio por mí y ese precio ha sido su propia vida, ¿no? Pues así es como tenemos a Cristo como redentor nuestro. Por último, la reconciliación. La reconciliación es ese aspecto de la salvación que ahora nos coloca en el ambiente del hogar, en el ámbito familiar. Hemos pasado por un lugar religioso, el templo, hemos pasado por un juzgado ante un juez, hemos pasado por un mercado, en los negocios de la compra-venta de esclavos, y ahora el aspecto familiar o del hogar. Aquí hay un hijo que entra en conflicto con el padre, hasta tal punto que se produce una ruptura en la relación de la familia, en la relación del padre-hijo, y alcanza tal dimensión que el hijo se va lejos y abandona el hogar. Pero hay un hermano que interviene, hay un hermano que media, que intercede en esa situación y que se acerca a ese otro que se fue, que se aleja, y lo convence a una actitud de arrepentimiento, a una actitud de entender su error y de vuelta en arrepentimiento, haciéndole entender que el Padre está dispuesto a perdonar y a volver a tener una relación con Él, porque Él va a hacer todo lo necesario y todo lo suficiente para mediar en la relación todo lo que haga falta, aunque le cueste a Él mucho sufrimiento. Así Cristo es ese hermano que Dios usa para reconciliarnos consigo mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Maravilloso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Así que Cristo media e intercede y presenta ante nosotros tal amor y derrama en nuestros corazones tal amor que nos constriñe, nos convence para un arrepentimiento y de confesión de culpa al Padre. Él nos acerca a decir, mira, has hecho mal y tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y ahora vas ahí, vas a limpiar todas las vacas y vas a darle de comer a todos los cerdos y vas a limpiar la casa arriba abajo, y nos pone una serie de cosas que dice, yo no vuelvo a la casa ni en pintura. No. Cristo nos dice, ven, Dios, el Padre te ama, arrepiéntete, reconoce tu caída,
y confiésalo al Padre. Y yo te llevo allí a casa y entrarás y cenarás con Él y estaremos juntos en un mismo hogar, en una misma familia. Así que el Padre nos puede acoger en ese hogar y nos toma como hijos suyos. Así que yo, queridos amigos, creo que a partir de ahora no vais a pensar en el tema del perdón como un mero, venga, yo soy Dios y como yo soy el que mando y soy soberano, aquí no pasa nada. Venid para acá, que estáis todos perdonados y se acabó. Creo que hay que pensar muy bien lo que se dice, la trascendencia y la gravedad de todo el asunto del pecado, del perdón y la salvación. Sino, en vez de pensar así, pensemos más bien como uno de los actos más complejos que se pueden realizar a nivel de relación con Dios. El perdón es lo más complejo que hay para nuestra relación con Dios. Y la gravedad del pecado, amigos, se aprecia en la inmensidad de la solución que precisa. Todo esto es necesario tenerlo meridianamente claro con el fin de entender que el pecado y los pecados van íntimamente en relación, que por tanto, perdonando algunos pecados, no se perdona el pecado y que el perdón de los pecados implica el perdón del pecado. Todo esto parece un trabalengua, pero pensadlo bien, echad para atrás y volver a oírme si queréis. Pensadlo bien, porque todo esto influye en el asunto de cómo encajar ahora el tema del perdón de los pecados entre los hombres y cómo es posible que el cristiano cometa pecados y qué es lo que ocurre con el cristiano cometiendo pecados. Bueno, lo veremos en la sección siguiente, sección C, y espero que os haya servido y haya ilustrado de forma suficientemente clara como para que apreciéis la profundidad de la situación del pecado, el alcance del perdón de Dios y el tamaño inmensurable que no se puede medir del amor de Dios. Que el Señor os bendiga. Un abrazo a todos.